Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hablarles por qué es necesario contar con la asesoría de un abogado cuando se trate de la toma de decisiones, en este caso en actos jurídicos. Sabemos que día a día tenemos decisiones importantes que tomar: abrir un negocio, hacer contratos, compras, alquileres, de todo tipo obviamente. Pero es importante tener un abogado cuando se trata de actos jurídicos porque uno, vamos a tener la protección legal de nuestros bienes, de nuestros intereses, y lo más importante, vamos a evitar problemas a futuro. Eso es lo más importante de contar con un abogado para este tipo de situaciones. Bien, empezamos. El acto jurídico, según lo previsto en el Código Civil peruano, nos dice que es una manifestación de voluntad que busca crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica. Bien, eso es como lo precisa la norma. Sin embargo, a nivel de doctrina nos dice que va a ser un acto de voluntad que quiere o va a producir actos jurídicos. Sin embargo, otros lo van a definir como un hecho humano que tiene ciertas características elementales y que el derecho va a tutelar o cuidar. Bien, ahora tenemos los elementos de validez para el acto jurídico. En este caso tenemos que tiene que ser un acto humano, no puede ser hecho por inteligencia artificial o puede ser por un animal, y tampoco no puede ser así. Tiene que ser un acto voluntario, quiere decir que nadie te puede obligarte a firmar un documento o hacerlo obviamente por un engaño, ¿no? Ahora también tiene que ser algo lícito, no puede ser algo en contra de las normas, de las leyes. Por ejemplo, el hecho de contratar a alguien para que sea tu esclavo es algo ilícito. Obviamente eso va contra el derecho, en este caso, a la esclavitud y todo lo demás. Ahora tiene que ser algo física y jurídicamente posible. Por ejemplo, el hecho de querer tú comprar un terreno en Marte es imposible. Física y jurídicamente es algo que no es posible, ¿ok? Ahora, también tiene que ver la forma y la observancia, en este caso de las normas, de las leyes. Tiene que, digamos, estar establecido de acuerdo a la regulación, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas formas de actos jurídicos. Por ejemplo, por omisión, por acción, bilaterales, unilaterales, que requieren de cierto revestimiento jurídico, por ejemplo, los que son de ad solemnitatem o los que no requieren solemnidad. Y para recalcar lo más importante, vamos a ver los que requieren una solemnidad. Quiere decir que deben estar prescritos de una forma legal. Por ejemplo, la compra de una casa, el matrimonio o una adopción están prescritos en la norma de qué forma se va a hacer y cuáles son los requisitos para llevar a cabo uno de esos actos. Ahora, los que no requieren una solemnidad, por ejemplo, no dice la norma específicamente, por ejemplo, cómo se debe pagar una deuda, bajo qué condiciones o qué requisitos requieres para pagar una deuda. No hay eso en la norma, tampoco lo vas a encontrar. O para la compra de ciertos bienes muebles, por ejemplo, la compra de un macetero, no hay una forma contractual escrita en la norma que te dice cómo debes comprar o qué requisitos requieres. No hay. Entonces, esos son actos interesantes, actos jurídicos que obviamente el día a día, personas comunes, lo hacemos. Solo debemos darnos cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar un acto jurídico de un hecho jurídico? Pues bien, el hecho jurídico puede ser cualquier evento humano o natural que genere una consecuencia jurídica y no necesariamente requiere la voluntad. En este caso, pueden ser hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos humanos. En este caso, los hechos jurídicos naturales vienen a ser aquellos que en el cual no interviene el ser humano. Por ejemplo, un desastre natural, se lleva a tu casa, tú no hiciste nada, lo hizo la naturaleza. Sin embargo, provoca efectos jurídicos. Por ejemplo, puede ser la pérdida de bienes, puede ser la muerte de alguien, en ese sentido. Ahora, y los hechos jurídicos humanos son los que sí o sí requieren de cierta forma una voluntad. Ahora, en este caso podemos tener, por ejemplo, los de contratar. Para contratar a una persona en una empresa se requiere esa voluntad de las dos partes. Ahora, para plantar un árbol no se requiere obviamente un revestimiento jurídico ad solemnitatem, si se dan cuenta, pero es un acto
humano, porque solo el humano, en este caso, él puede hacerlo y tiene una voluntad de, digamos, de, no sé, tener un parque, un jardín y lo hace. Pero la consecuencia jurídica no es necesariamente de importancia en el mundo jurídico. ¿Ok? Ahora, eh, ahora lo vamos a diferenciar del negocio jurídico, el cual, a diferencia de un acto jurídico, va a requerir no solo la voluntad de quien lo va a otorgar, sino también este va a tener una autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que él va a poder, obviamente, elegir las consecuencias del mismo, del acto jurídico. ¿Qué consecuencias quiere tener? O cuál es el efecto que quiere tener en ese acto. Por ejemplo, el otorgamiento de un poder, obviamente, es un acto unilateral dentro de los actos jurídicos, pero se convierte en un negocio jurídico cuando en este otorgamiento, el titular va a elegir uno, a quién le va a dar el otorgamiento de poder, durante cuánto tiempo le puede dar y sobre qué situaciones específicas puede otorgar un poder. Entonces, él tiene el control de las consecuencias de ese otorgamiento. Lo mismo pasa con el testamento y, por ejemplo, igual con los contratos de compraventa. Obviamente un contrato de compraventa va a tener ciertas cláusulas, los cuales van a determinar eh, las finalidades y consecuencias de ese acto. Ahí está la diferencia con un acto jurídico común. Bien, llegamos al final del video y acá vemos un pequeño esquema en el cual nos hacen entender que el hecho jurídico engloba el todo en general y que necesariamente las personas no necesitan una asesoría jurídica cuando se trate netamente de hechos jurídicos. Por ejemplo, el de declararse a una enamorada. Esa declaración no genera una consecuencia jurídica legal, ¿ok? Pero si uno quiere casarse, que es totalmente diferente, ello sí requiere una asesoría. Claro, porque si tú te casas eh, y no te enteraste que puedes obviamente tú modificar de una sociedad de gananciales a una por separación de patrimonios, bueno, puedes estar ahí cometiendo un pequeño inconveniente, ¿no? Entonces, obviamente cuando se trata de actos jurídicos se requiere una asesoría, compraventa, alquiler, eh, otro tipo de actos jurídicos en general, porque ellos traen consecuencias jurídicas. Ahora, cuando se trata de negocios jurídicos es aún más específico, se requiere obviamente una asesoría, sí o sí. Entonces, como recomendación, cuando se trate de hechos jurídicos en sencillo, no es necesaria una asesoría, pero muchas personas confunden los hechos jurídicos en general y piensan que es lo mismo para todo, ¿no? Entonces, no requiero de una asesoría porque yo lo puedo hacer, dice la mayoría, pero no es así.